Y hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Antes de comenzar con la increíble noticia que tenemos preparada para ustedes, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de las noticias más exclusivas del mundo del entretenimiento. Además, no olviden dejarnos sus comentarios y compartir su opinión sobre este tema tan polémico, ya que para nosotros es muy importante conocer lo que piensan. Ahora sí, vamos al grano y hablemos de lo que está dando de qué hablar en las últimas horas. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Tuba Büyükostun y Engin Akyürek están involucrados en un escándalo que ha puesto en alerta a sus millones de seguidores y a toda la industria del entretenimiento. Pero, ¿cómo es posible que dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca se vean envueltas en una polémica de esta magnitud? ¿Qué está pasando realmente? ¿Y qué hay detrás de esta sorprendente acusación de fraude que ha puesto a estos actores en el ojo del huracán? Vamos a desglosarlo todo. Primero, es importante recordar que Tuba Büyükostun y Engin Akyürek no son solo dos actores conocidos en Turquía. Son dos de las figuras más destacadas en el ámbito internacional. Ambos han construido carreras sólidas y tienen una legión de fans en todo el mundo, quienes los consideran no solo talentosos, sino también personas íntegras y comprometidas con su trabajo. Sin embargo, lo que ha sucedido en las últimas semanas ha trastocado la imagen de estos dos artistas, poniendo en duda su nombre y generando un torrente de especulaciones. Recientemente, los medios de comunicación han comenzado a informar sobre una denuncia de fraude que ha involucrado a Tuba y Engin, una noticia que ha sorprendido a todos, ya que siempre se les ha visto como modelos de profesionalismo. La historia comenzó a salir a la luz cuando varios usuarios en redes sociales comenzaron a alertar sobre una estafa que aparentemente utilizaba los nombres y las imágenes de los dos actores para llevar a cabo un fraude millonario. Los afectados aseguraron que habían sido engañados por una red fraudulenta que los convenció de invertir en un negocio que, aparentemente, estaba respaldado por Tuba y Engin. Pero lo más desconcertante es que los estafadores no solo usaban sus fotos, sino que también estaban haciendo circular mensajes personalizados que daban la impresión de que los actores estaban realmente involucrados en el proyecto. El fraude se llevó a cabo a través de plataformas digitales y redes sociales. Los delincuentes crearon perfiles falsos y utilizaron imágenes y videos editados de Tuba y Engin para hacer que los inversionistas potenciales creyeran que los actores estaban respaldando esta inversión. Lo que más ha sorprendido a los afectados es que, en algunos casos, incluso recibieron mensajes directos de los supuestos actores, lo que les dio un aire de credibilidad al engaño. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un simple error o una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de la magnitud del fraude. Por supuesto, como era de esperarse, tanto Tuba Büyükostun como Engin Akyürek han salido al paso para aclarar la situación. En un comunicado oficial, sus representantes desmintieron rotundamente cualquier tipo de vinculación con este fraude. Afirmaron que ambos actores estaban completamente ajenos a lo que estaba sucediendo, y que jamás autorizaron el uso de sus imágenes ni mucho menos su nombre para promover esta estafa. Según las declaraciones de sus abogados, ya han tomado medidas legales y han presentado denuncias formales contra las personas que utilizaron sus identidades de manera ilegal. Este tipo de fraudes, aunque tristemente no es nuevo en el mundo del entretenimiento, sigue sorprendiendo por su sofisticación y por la manera en la que los delincuentes logran manipular la confianza de las personas. A lo largo de los años, hemos visto cómo varias celebridades han sido víctimas de estafas similares, donde su imagen y su nombre son utilizados para engañar a los fans. A pesar de que la tecnología ha traído muchos avances positivos, también ha permitido a los delincuentes encontrar nuevas formas de estafar a las personas. Y la usurpación de identidad digital se ha convertido en un problema grave que afecta a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, en este caso particular, lo que ha llamado la atención es la rapidez con la que los actores han respondido para limpiar su nombre y dejar en claro que no tienen ninguna relación con esta red fraudulenta. Por otro lado, los seguidores de Tuba y Engin no han tardado en reaccionar ante esta noticia, mostrando su apoyo incondicional a sus ídolos. A través de las redes sociales, los fans han expresado su indignación ante lo sucedido y han manifestado su deseo de que se haga justicia. Muchos han compartido publicaciones alertando sobre este tipo de fraudes y pidiendo a las autoridades que actúen rápidamente para identificar y castigar a los responsables.
Es comprensible la preocupación de los fans, quienes ven cómo la imagen de sus ídolos ha sido utilizada sin su consentimiento con fines fraudulentos. Lo interesante es que este escándalo ha trascendido fronteras y la noticia ha comenzado a ser cubierta por medios internacionales. La gravedad del caso ha provocado que los medios de comunicación de otros países, especialmente en el ámbito del entretenimiento, se hagan eco de la situación y analicen las posibles repercusiones legales que pueda tener para los implicados. Aunque la investigación sigue en curso, lo que parece claro es que tanto Tuba como Engin están comprometidos en limpiar su nombre y están tomando las medidas necesarias para asegurarse de que los responsables de esta estafa sean llevados ante la justicia. A medida que avancen las investigaciones, se espera que surjan más detalles sobre cómo operaba esta red fraudulenta y quiénes son las personas que están detrás de ella. Esto podría arrojar luz sobre las tácticas utilizadas por los delincuentes y permitir a las autoridades tomar medidas más efectivas para prevenir que algo similar vuelva a ocurrir. Mientras tanto, lo que todos debemos aprender de este caso es que la confianza en los medios digitales debe ser manejada con cautela. Las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en herramientas poderosas, pero también son un terreno fértil para los estafadores. Por eso, es crucial que todos verifiquemos las fuentes y seamos cuidadosos con los mensajes que recibimos, sobre todo cuando se trata de ofertas demasiado atractivas. Y aquí llega la gran pregunta, ¿qué tan rápido actuarán las autoridades para resolver este caso? ¿Podrán identificar a los responsables antes de que sigan haciendo daño a otras personas? Este caso está poniendo en evidencia la necesidad urgente de tomar medidas más estrictas contra el fraude en línea y la usurpación de identidad digital. Pero también es un recordatorio para todos nosotros sobre lo importante que es estar informados y alertas cuando se trata de inversiones y ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Nos gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han tenido alguna vez una experiencia similar o conocen casos de estafas similares utilizando imágenes de celebridades? ¿Cómo creen que las autoridades deben proceder en este caso? Déjenos sus comentarios. Para nosotros, cada opinión cuenta y es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Antes de despedirnos, les recuerdo que no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, darle like a este video y compartirlo con sus amigos. Así, todos podrán estar informados sobre lo que está pasando en el mundo del espectáculo y, por supuesto, nos ayudarán a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video con más noticias y novedades de sus artistas favoritos. En conclusión, no solo es fundamental mantenerse alerta ante este tipo de fraudes, sino también estar siempre informado sobre los riesgos que existen en el mundo digital. Este escándalo es solo la punta del iceberg de una problemática mucho más grande que está afectando a miles de personas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La buena noticia es que Tuba y Engin están tomando acciones legales, pero este caso nos recuerda la importancia de ser precavidos y de proteger nuestra identidad en línea. Cuidémonos todos.